Hola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Marisol Rocío Sosa Loaiza. Soy estudiante de la Universidad Aquino Bolivia, de la carrera de Liderazgo Pastoral. Hoy día queremos hacer un análisis de la situación social de la ciudad de La Paz, Bolivia. Es compleja y está influenciada por diversos factores económicos, políticos, culturales. La ciudad de La Paz es una ciudad con gran diversidad de culturas y étnicas. La población componen de principalmente mestizos, indígenas, aymaras, quechuas, etc. Esta diversidad de cultura incluye en la dinámica social, en la forma en que se abordan los desafíos y las oportunidades en la ciudad. La Paz se enfrenta importantes desafíos en cuanto a la desigualdad económica también en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, aunque ha habido mejoras podemos decir, desde la pandemia, cuando empezamos el sufrimiento del COVID-19, ahí fue donde muchas familias y hogares empezaron a sufrir en la área económica. Entonces, estos últimos años, podemos decir este año, el año pasado, hemos ya tal vez un poco mejorado, no significativamente, entre los sectores del ingreso económico, pero aunque no en su totalidad, seguimos viviendo ese tipo de desigualdad económica, porque otros tienen diferentes áreas de trabajo, porque actualmente, si nos damos de cuenta, en las empresas ya no te hacen contratos así a largo plazo, ¿no? Están solamente ya en este tiempo, hacen contratos de trabajo de 3 a 6 meses, exagerando, ¿verdad? Entonces esa es la situación en la que en este tiempo se está pasando, ¿no? La desigualdad económica. A pesar de los avances en infraestructuras y servicios, algunas áreas en La Paz aún tienen limitaciones, accesos a servicios básicos como el agua potable, saneamiento de la electricidad. Esto afecta la calidad de vida de las personas y crea una desigualdad, ¿verdad?, en el bienestar social. Por ejemplo, en los empleos y en la economía, La Paz es un importante centro económico administrativo en Bolivia. Sin embargo, el desempleo y el subempleo siguen siendo problemas significativos. Muchas personas tienen trabajos en la economía informal, ¿no? Eso quiere decir que todavía tienen un puesto en la calle o son personas ambulantes vendiendo, ofreciendo sus servicios, también vendiendo sus trabajos que ellos realizan personalmente. Entonces hay una dificultad económica en beneficio laboral y la estabilidad de cada familia, de cada hogar, ¿no? En los conflictos sociales, por ejemplo, políticos, Bolivia ha experimentado tensiones y conflictos políticos en los últimos años. Lo que hemos venido viendo estos últimos meses, más que todo en este año, un impacto en la sociedad en esta ciudad de La Paz. Los desacuerdos políticos y sociales han generado protestas, movilizaciones, reflejando las diversas existencias en la sociedad boliviana, la desigualdad de atención, tanto en la salud también hay dificultades también que estamos viendo estos últimos tiempos, ¿no? El acceso a la educación, la salud, sigue siendo, ¿no?, un desafío. Las particularidades económicas, geográficas pueden limitarse en el acceso de ciertos grupos en una educación y atención médica de calidad. Todavía sufrimos en esa área también, en esa parte, ¿no? Es importante tener
tener en cuenta que la situación social puede evolucionar con el tiempo y puede haber cambios significativos después de esta fecha, por decir, de mi conocimiento hasta esta actualidad, viendo así en los noticieros y todas esas cosas. Entonces estamos también pasando esas dificultades, ¿no? Por lo tanto, es recomendable consultar frente a actualizaciones de diversas situaciones que estamos viviendo en nuestra ciudad. No es una ciudad muy luchadora, es una ciudad muy trabajadora, en la cual donde la gente madruga para hacer su trabajo, para prestar su servicio. No madruga la gente. Entonces eso es también algo de admiración dentro de la sociedad no paceña, boliviana. Y ahora quisiera un poquito también resaltar en nuestra cosmovisión bíblica, ¿ya? En el libro de Oseas, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia, presenta una crítica de adversidad al pueblo de Israel en esos tiempos antiguos, ¿no? El libro fue escrito en un contexto específico y se dirigía al pueblo de Israel. En ese momento todavía podemos extraer algunas lecciones y principios de este libro. No podemos aplicarlos a este tiempo actual, ¿no? Por ejemplo, la idolatría y la falta de fidelidad hacia Dios, ¿no? El libro de Oseas critica fuertemente la idolatría y la fidelidad al pueblo de Israel hacia Dios en ese tiempo y en el pueblo, porque el pueblo se alejó de Dios, ¿no? Entonces se alejó de Dios, de los mandamientos, y se entregó, dice, a la adoración y la idolatría y la práctica inmoral. En la sociedad actual podemos ver comparaciones que forman en que algunas personas desvían su atención y devoción hacia otras cosas, como el materialismo, el poder, la fama o las adicciones, en lugar de tener una relación fiel con lo que consideran importante en sus vidas, incluyendo la fe y los valores también. Entonces, de ese tiempo del Antiguo Testamento, hablando la Biblia del libro de Oseas, podemos sacar algunas reflexiones para este tiempo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas también en ese tiempo hacía crítica a la justicia y la opresión que prevalecían en la sociedad en su tiempo. Se mencionan prácticas corruptas, engaños, violencias y falta de compasión hacia los más vulnerables. Y en este tiempo, ¿quiénes son los más vulnerables? Los niños. Vemos en este tiempo actual donde hay violaciones, donde hay feminicidios, donde hay suicidios, divorcios, separaciones, etc. Entonces vemos en ese tiempo que habla la Biblia del Antiguo Testamento, había de la misma forma, de la misma manera el ser humano se comportaba. Es por eso que dice la palabra de Dios: ¿por qué fue destruido? ¿Por qué de repente Dios estaba tan triste? Dios se ponía triste por su creación. Y en este tiempo vemos también, ¿no? Estamos viendo en esta actualidad las cosas que están pasando a nuestro alrededor, las cosas que de repente estamos viviendo actualmente. Entonces hacemos una comparación de hace tiempo a este tiempo, que Oseas señala al pueblo de Israel
que carecía del conocimiento verdadero de Dios. Habían olvidado su carácter amoroso, misericordioso, de justicia y de su deseo de reconciliarse con Dios, no con su pueblo. Entonces, en estos tiempos también podemos encontrar una falta de conocimiento o ignorancia en relación a las enseñanzas y los valores espirituales. Todos sabemos que existe un Dios, todos tenemos conocimiento que hay un Dios que está en los cielos, que nos está mirando, ¿verdad? Entonces, en estos últimos tiempos ya no hay temor de Dios. Vemos que la maldad está aumentando, ¿verdad? Entonces, porque ya se ha perdido ese temor, ya se ha perdido ya esa misericordia, se ha perdido el derecho a una vida significativa y una convivencia armónica. Ya se ha perdido por completo en nuestra sociedad. Vemos en estos últimos días, semanas, meses, lo que no escuchábamos en la ciudad de La Paz, donde hay atracos a mano armada, donde a pleno día están secuestrando, están hurtando. Entonces, en este tiempo Dios nos está llamando al arrepentimiento y a la reconciliación. Dios quiere que haya una reconciliación con su pueblo. Dios está llamando a la reconciliación a Bolivia entera. ¿Para qué? Para que nos vaya bien el resto de la vida que tengamos, ¿no? Entonces, Oseas nos exhorta al pueblo de Dios. En ese tiempo exhortó al pueblo de Dios a que se arrepienta, y en este tiempo Dios nos está exhortándonos a nosotros, nos está llamando de alguna forma a la reconciliación, al arrepentimiento. Es importante tener en cuenta que las comparaciones de ese tiempo entre el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, la sociedad actual, deben hacerse más sensibles. Cada contexto histórico, según la Biblia, según tenemos los valores de nosotros, porque nosotros venimos de unos padres que nos han formado con valores y con principios. Otros vienen de la vida católica, otros están ya en el cristianismo. Pero así como estamos en este tiempo, Dios nos está llamando a una reconciliación. Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecir esta nación de Bolivia, en el departamento de la ciudad de La Paz y en todos los departamentos de Bolivia. Dios quiere hacer algo. Dios quiere restaurar familias, Dios quiere sanar vidas, pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando nosotros vamos a poner de nuestra parte, cuando nosotros vamos a buscar el arrepentimiento sincero y genuino. Seas cristiano católico, seas cristiano evangélico, Dios nos ama de la misma forma, de la misma manera, porque los ojos de Dios dicen que están viendo a los buenos y a los malos. Y de la misma forma está derramando de su bendición sobre justos e injustos. Entonces, este es el tiempo de que mi Bolivia amada tenga que rendirse a un Dios que nos está llamando al arrepentimiento y a la reconciliación, donde nos pueda restaurar, donde pueda haber vidas cambiadas, familias restauradas, donde haya niños felices, familias felices, hogares formados, hogares restaurados. Ese análisis podemos hacer en este tiempo, comparando con la Biblia en el libro de Oseas, cuando Dios puso a su profeta para que pueda exhortar a esa nación, a esa ciudad, y en este tiempo nos está utilizándonos a nosotros, sus hijos, para que nosotros podamos llamar a la reflexión.
Hermanos bolivianos, amigos, reflexionemos en este tiempo. Estamos viviendo en un tiempo difícil y complicado, donde la maldad está aumentando, donde el ser humano ya no tiene amor a sí mismo. La Biblia nos dejó un gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y asimismo amarás a tu prójimo como a uno mismo, dice el Señor. Espero que esto te pueda edificar y te pueda hacer reflexionar, a usted que me está observando. Ya estaremos en otra oportunidad haciendo otro análisis también. Dios te bendiga. Gracias por tomarme atención.